Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Escuchemos atentamente la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve un éxtasis, una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: manda recado a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: así pues también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la tierra corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellos me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, al lugar donde habitas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y le daré gracias al compás de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Os anunciamos la buena nueva de la salvación. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que es un asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conoce a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño en un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, probablemente muchos de nosotros somos personas que estamos continuamente en la iglesia. Somos personas que vivimos nuestro cristianismo y nuestro catolicismo tal y cual como lo mandan los mandamientos. Somos estrictos y fieles cumplidores de sus mandatos, de los mandatos de la ley. Probablemente eso les había pasado en la primera comunidad cristiana, que aquellos que se creían justos, santos y justificados por ser fieles observadores y cumplidores, no querían que otros gozaran de la salvación que os anunciaba Pedro a los incircuncisos de aquel entonces. Hoy en día probablemente no habrá incircuncisos, a lo mejor me equivoco, pero sí hay muchos incrédulos, y a esos incrédulos son a los que tenemos que llegar, pero no con palabras, sino con acciones que puedan mover el corazón de esas personas a actuar como Jesús actuaba. Por eso me llama la atención la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una comunidad en crecimiento, una comunidad en movimiento, una comunidad que lo tenían todos en común, una comunidad que no se creían dueños de sus posesiones. Sin embargo, aquí ya tenemos un primer problema, el problema del celo. ¿Por qué les vas a anunciar la palabra a esos que no creen? Pero Pedro, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, les dice: tuve una visión y en esa visión se me decía que fuera a tal lugar y les predicara. Y me llevé a estos 6 hombres conmigo. También tenía aquellos testigos por si hacía falta más sal a la comida, pues ya tenía con qué ponerle el sabor. Entonces nos damos cuenta de que había ciertas divisiones en aquellos entonces, en la primera iglesia primitiva. Ahora bien, pongámoslo en el marco en la actualidad. Hoy en día tenemos división arriba, abajo, en medio y por todos lados. Cuento de nunca acabar. Salmo responsorial. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Nosotros aún seguimos teniendo esa sed. El Santo Evangelio de hoy es continuidad del Evangelio de la Dominica de ayer, que nos habla del buen pastor. Es impresionante en la actualidad cómo nos resuena la palabra del Señor en este Evangelio. Tengo poder para dar mi vida. Tengo poder para recobrar mi propia vida, porque este mandato se me ha dado de parte de Dios. El Señor no es un asalariado. Sus ovejas conocen su voz. Es importante abrir nuestro corazón para nosotros poder entender el milagro de la conversión de nosotros, que somos humanos, que somos débiles, que somos pecadores. Yo soy el buen pastor que conozco las mías, y las mías me conocen igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Ahora bien, la pregunta sería algo personal. ¿Yo estoy dispuesto a dar mi vida por algún amigo, por algún conocido, por una persona cercana, por un familiar? Ahí les voy a dejar esa pregunta en el aire y cada quien saque sus propias conclusiones. Nos dice que el lobo está listo para zarpar sobre las ovejas y llegar como ladrón y robársela y llevársela y desbaratarla y comerse lo poco bueno o mucho que tenga esa pobre ovejita descarriada. Hoy en día tenemos muchos lobos rapaces vestidos de ovejas. Hay que tener cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, con esos lobitos que andan por ahí entre las multitudes.
Por eso los invito a que sigamos orando confiadamente en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en el Jesús resucitado, y estamos prontos para celebrar el día de Pentecostés. Los invito para que nos vayamos preparando para esa solemnidad en que seremos bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, los voy a dejar con la inquietud del nuevo Pentecostés, ese Pentecostés donde preparamos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, la voz del pastor, la voz de nuestro Maestro. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. La bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus hogares, y a nosotros que nos siga dando fuerzas para trabajar en la mies. Pidamos al Señor que envíe obreros a su mies, pues la mies es mucho y los obreros pocos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.